Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Costa. Gracias por estar en el canal. Nosotros en este espacio tratamos temas vinculados con diseño, ilustración y comunicación. Y bueno, les agradezco que se estén suscribiendo, que nos vayamos agregando, que vayan comentándome lo que opinan, dándome sus impresiones y sus ideas. Es hermoso para mí compartir, así que les agradezco muchísimo por eso. Hoy especialmente les traigo un video vinculado con un tipo de imagen particular, que es la imagen didáctica. Así que bueno, los invito a quedarse con los ejemplos que seleccioné para hoy, que están muy buenos. Ahí vamos directamente con el contenido. Espero que les guste. Muy bien, este video, como varios que ya están en el canal, tiene como objetivo que pensemos imágenes, que las hagamos trabajar. No solamente los que diseñamos e ilustramos trabajamos con imágenes, sino que además todo el mundo consume imágenes, las utiliza, las lleva, las trae, las envía. Bueno, entonces hay que pensarlas un poco más, me parece, hay que conocerlas. Así que considerando lo que dice Cassetti, vamos a hacer trabajar las imágenes. La primera imagen que les quiero mostrar es la de un cultivo de neuronas, que es muy impresionante. Está publicada en el National Geographic. Son imágenes, estas que han sido premiadas por su calidad y por su importancia científica. Miren esta otra, que es una roseta neuronal humana. Miren qué imagen tan bella, tan impresionante, ¿no es cierto? Es una imagen obtenida por un microscopio confocal que tiene una gran ampliación y es muy impresionante, muy impactante, ¿no? Son verdaderos mundos. Cuando uno la ve, son verdaderos mundos. Y acá tenemos otra imagen del mismo tipo, que son conexiones entre neuronas del hipocampo. Qué bárbaro, ¿no? Increíble que podamos ya tener este tipo de imágenes para ver con más precisión de qué se tratan estos elementos. Ahora, muy bien. Acá tenemos otra, que es un sistema de sonido. Fíjense lo que es la belleza de esta fotografía que es micro, ¿no es cierto? Y que también ha sido premiada en un concurso. Ahí tienen todos los datos por si les interesa. Pero cuando uno ve estas imágenes, evidentemente son bellísimas y permiten la lectura a los científicos de infinitas cosas, pero para el común de la gente, estas imágenes hay que traducirlas a un tipo de imagen particular que se llama imagen didáctica para poder comprenderlas y aprender de ellas. Esto que estamos viendo acá es un gráfico aún todavía bastante complejo de una neurona que les muestro, ¿no es cierto?, como ejemplo. Y estos son dos gráficos más básicos todavía de lo que es una neurona. Creo que algunos habrán aprendido en sus escuelas qué es una neurona con un gráfico similar a este, ¿no? Entonces, quiere decir que las primeras imágenes que les mostraba son muy bellas para los que no conocemos cuestiones científicas específicas, pero estas son más didácticas. Nos permiten conocer una serie de elementos de las neuronas que las otras imágenes no. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes esquemáticas, ¿no es cierto?, que reducen los detalles y que transforman este mundo en una imagen didáctica, pierden su grado de iconicidad. Quiere decir que se va alejando la imagen didáctica de su referente real. Esto se hace porque inevitablemente para mostrar ciertos elementos tenemos que construir la imagen con mínima cantidad de grafemas y poner allí bastantes ideas, pero no se podría de otro modo, y este es básicamente uno de los aspectos de las imágenes didácticas, ¿no? Que se alejan, y a veces demasiado, de su referente real. Entonces, hay que tener cuidado cuando se diseñan o cuando se ven imágenes didácticas, hay que siempre pensar cómo será el objeto real, ¿no es cierto? Por supuesto que es una versión sintetizada, pero es importante considerar el grado de iconicidad que pueda tener esa imagen cuando se diseña o se ilustra. Muy bien, porque hay cosas que cuando uno las muestra, por ejemplo, esta imagen de un cerebro preparado para ser estudiado, es una imagen fotográfica maravillosa, pero desde el punto de vista didáctico, de su rendimiento didáctico, no sirve tanto, ¿no es cierto? Y cuando uno le va quitando elementos de la realidad, como este gráfico, ¿no es cierto?, que es un poco más sintético y que ya divide el cerebro por colores, ahí va ganando en didactismo.
Por supuesto que según el objetivo que se tenga, ¿no es cierto? No es lo mismo un estudiante de medicina que necesita conocer un conjunto de detalles, ¿sí? Que alguien que apenas necesita saber lo básico de los hemisferios del cerebro. Digamos, las imágenes se vuelven didácticas a medida que se les va agregando información, pero a su vez hay que convertirlas a formas que sean asequibles, que sean aprehensibles. No hay una única manera de hacer eso, se puede hacer con fotografías, como vemos aquí. Aquí hay una fotografía que tiene rótulos y que permite un mayor didactismo, ¿no? Estos son, por supuesto, manuales de neuroanatomía. Depende del público al que vos te dirijas, pero en principio las imágenes didácticas buscan ese rendimiento que no buscan otro tipo de imágenes. Ya lo vamos a ver mejor. Estos son otros gráficos. Si tomamos el cerebro como ejemplo, fíjense unos gráficos de 1844 donde dejaban la cabeza, la nariz, la referencia de las orejas y del pelo como parte del gráfico, ¿no? Como para ubicar a quien está observando el órgano de una manera cenital, ¿no es cierto? Con esta visión desde arriba. Pero ¿qué sucede? A veces entre la imagen más icónica, ¿no es cierto? La imagen que tiene más vinculación con el referente real y el gráfico, se producen algunos pasos exagerados. Hay que tener mucho cuidado con los niveles de iconicidad, porque puede pasar que el objeto de referencia se pierda demasiado, como creo que sucede en este gráfico, ¿no? Donde realmente ya los colores y la forma del órgano se tergiversan demasiado. Muy bien, entonces las imágenes didácticas pueden ser producciones de varios tipos, ¿no? Esquemas, proyectos, planos, mapas. Ese tipo de imágenes buscan ser de una utilidad práctica, ¿no? Son organigramas, dibujos esquemáticos. Lo que buscan es que alguien comprenda y aprenda, o sea, que tome como propio lo que ve. Eso es un requerimiento fuerte para una imagen, ¿eh? No es una cosa sencilla lograrlo. En general, ese tipo de imágenes se llaman grafismos funcionales porque suponen una depuración del contenido. Uno inevitablemente elige qué va a poner, depura los elementos en función de lo que tiene que comunicar, concentra la información. Hay una lógica gestáltica de la totalidad. Quiere decir que cuando uno diseña una imagen didáctica tiene que ver la totalidad y definir jerarquías de elementos. ¿Qué es lo que va a mostrar primero? ¿Qué es lo que va a mostrar después? En función de lo que está tratando de lograr, ¿no? Y también hay una actitud normativa cuando uno diseña o ilustra imágenes didácticas. Quiere decir que uno define esta jerarquización y define normas para que la persona que observa esta imagen pueda rápidamente captar cuál es la estructura, cuál es la forma, qué es lo que se le quiere decir, ¿no? Tienen que ser lo más sencillas y útiles posibles en ese sentido, ¿no? Tienen que ser grafismos funcionales que provoquen que la persona de la manera más unívoca posible capte el contenido. Muy bien, entonces, ¿qué buscan las imágenes didácticas? Transparentar fenómenos, mostrar, a veces demostrar, ¿no es cierto? Que no es lo mismo, porque cuando yo demuestro, doy un argumento y doy elementos, por ejemplo, comparativos, clarificar, explicitar algún tema, transmitir algún conocimiento o transmitir alguna información, pero también muchas veces buscan convencer y persuadir sobre algo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que confundirnos porque todas las imágenes son en sí mismas parte de un discurso. Entonces hay que ver en qué contexto está puesta esta imagen didáctica y qué es lo que queremos decir, de qué queremos persuadir a la gente, porque inevitablemente debe haber alguna idea atrás de la publicación o la exposición de esa imagen. Entonces, la imagen didáctica busca todo esto, pero a su vez también seguramente buscará persuadirte o convencerte o informarte, etcétera. Muy bien, fíjense una infografía explicativa. Es una imagen didáctica donde simultáneamente vemos todo lo que hacen las diferentes personas que trabajan en este auto en el momento en que entra a boxes. Eso es típico de una infografía, el hecho de que se vean a la vez varias cosas que en la realidad no están presentes.
pero es un recurso muy didáctico, ¿no es cierto? Porque uno rápidamente se da cuenta de qué hace cada personaje, inclusive están puestas las referencias. Las referencias son recursos muy propios de la imagen didáctica. Fíjense, están en celeste los que cambian los neumáticos y en ese color terciario, medio gris, está quien desatornilla y atornilla las ruedas con una pistola neumática. Y fíjense cómo se intercambian y van cambiando de lugar. Así que bueno, se utilizan múltiples recursos para construir una imagen didáctica. Acá estamos viendo simplemente una breve introducción. También estas imágenes didácticas pueden describir fenómenos que no son de naturaleza óptica, que sería muy difícil o a veces imposible verlos de este modo. Por ejemplo, cómo se forma un arco iris es algo imposible de ver de manera tan descriptiva como se lo puede ver en un gráfico, ¿no es cierto? Así que eso es una cosa interesante de las imágenes didácticas, que te permiten ver cosas que no son de naturaleza óptica. La imagen didáctica también suele contar, y está buenísimo que se logre, con la participación más efectiva del que mira. Para que sea más didáctico todavía, si vos lográs que tu destinatario participe de una manera efectiva en el enunciado, eso agrega mayor posibilidad de que el destinatario interprete y que capte la información. Para poder diseñar este tipo de imágenes, sea cual sea la pieza gráfica, hay que tener muy clara la conceptualización, qué querés lograr, ¿no es cierto? Hay que conocer sobre percepción, hay que pensar qué conoce la gente, qué sabe la gente del tema. Y por supuesto hay que manejar un abanico grande de recursos visuales para poder lograr que estas imágenes funcionen. Este es un ejemplo muy hermoso porque es muy didáctico y muy sencillo a la vez desde el punto de vista visual. Esto es un gráfico que se hizo en un diario que se llama La Voz del Interior de Córdoba, lo hizo Juan Colombato, y se refiere al rescate de los mineros en Chile en el año 2000. Entonces, a tamaño real, en la doble página del diario, esto es una página de papel impresa, se imprimió ese círculo que ven ahí, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que se convoca a las personas a poner el diario en el piso y poder ver, apoyarse sobre ese círculo y ver cuál era el tamaño de los elementos, de los tubos con los cuales sacaban a los mineros, porque realmente eran tubos muy pequeños como ascensores que permitieron sacar a los mineros de ese accidente tan tremendo que hubo, ¿no? Y rescatarlos. Entonces, fíjense cómo con escala real se puede trabajar una imagen muy didáctica, logrando la participación del destinatario, ¿no? Esto no es la primera vez que se hace, hay antecedentes de esto. Digamos, se trata de lograr que las personas vean en ese enunciado algún objeto que remita a un elemento real, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hizo Pablo Loscri en el diario Clarín, cuando comentaban que habían llegado anacondas al zoológico. Entonces, ahí, en ese círculo que están viendo, la imagen didáctica consiste en un simple círculo, pero que es el diámetro del cuerpo a tamaño real de las anacondas gigantes, ¿no? Que llegaron al zoológico. Entonces vos ves la noticia y ves ese círculo y decís qué tamaño gigantesco tiene este animal de diámetro, ¿no? Entonces, así funciona muy bien lo que es la participación del destinatario en el enunciado.